la química teórica. Un motor de casi 100 años, y verán por lo del casi, que es un poco relativo, porque hay cosas que empezaron hace 150, pero en realidad todo tiene el mismo origen, la curiosidad del hombre por entender el universo que le rodea. El propio universo en el que está la Tierra, el universo cercano, pero más próximo, el mundo vegetal, el mundo animal, toda su belleza, incluidos los coronavirus también, que forman parte de esa realidad. La pregunta que se hizo el hombre siempre era ¿de dónde salía tal enorme variedad? Y yo creo que el hachazo más importante que hubo a esa curiosidad fue el establecimiento hace 150 años de la primera tabla periódica, que no era esta, porque esta es la que se hizo el año pasado con motivo del 150 aniversario. Es la tabla periódica que todos conocemos, completamente deformada en función de la abundancia relativa de cada elemento en nuestro planeta. Pero el problema, y lo hecho fundamental, es que solo hay 90 ladrillos. Son más los elementos que están en la tabla periódica, pero solo son 90, acabados en el plomo y en el bismuto, los que son estables, los que no decaen radiactivamente. Y entonces el hombre se preguntó siempre cómo diablos con solo 90 ladrillos uno puede hacer desde una ameba hasta la Claudia Schiffer, ¿no? Que es una cosa como muy distinta, o el Himalaya o el Océano Pacífico, y todos los cosas que abundan ahí. Entonces lo que yo quiero ilustrarles es que una herramienta fundamental para esa comprensión fue la química cuántica. En realidad es la utilización de las matemáticas al mundo de la química. Y en mi primera transparencia pongo arduos orígenes, porque la química cuántica fue la larga travesía del desierto. Y para que tengan una idea de lo que quiero decir, esto es algo dicho por un científico eminente en su época. Cualquier intento de usar métodos matemáticos para estudiar cuestiones de química debe considerarse profundamente irracional y contrario al espíritu de la química. Si el análisis matemático llega alguna vez a jugar un papel preeminente en química, una aberración que felizmente es casi imposible, será el momento de una rápida y general degeneración de la ciencia. Afortunadamente se equivocó de medio a medio, pero coetáneo con él había alguien que no opinaba igual, como era Quetelet, que decía: cuanto más progresen las ciencias físicas, más tienden a entrar en el dominio de las matemáticas, que es como un centro hacia el cual todo converge. Podemos juzgar el grado de perfección alcanzado por una ciencia por la facilidad con la que se puede someter a cálculo. Y eso es una verdad incompleta, pero una verdad en la ciencia de hoy. Entonces, los orígenes. Por eso digo casi 100 años, porque todo el mundo considera como el verdadero origen de la química teórica el establecimiento de la ecuación de Schrödinger, que yo a mis estudiantes les suelo decir H tenedor igual E tenedor, donde H es un operador hamiltoniano y psi es una función matemática. Esta ecuación fue escrita por Schrödinger en las Navidades de 1925 en Villarosa, en Suiza. Él es austríaco de origen, estaba allí con su querida. Parece ser que la querida tuvo mucho que ver en su motivación. Hay gente que dice que tuvo mucho que ver en el propio establecimiento de la ecuación, pero de la identidad de la querida no tenemos ninguna noticia, por lo tanto a la ecuación le seguimos llamando ecuación de Schrödinger. Pero esta ecuación, que está aquí para el átomo de hidrógeno, es una ecuación muy complicada en derivadas parciales, y mucho más complicada porque este es el sistema más sencillo, un protón y un electrón. Imagínense una proteína. No voy a entrar, son todas las ecuaciones que van a ver en mi presentación. Pero el hecho fundamental es que cuando Schrödinger resuelve esta ecuación para el átomo de hidrógeno, es capaz de explicar algo que nadie había entendido. ¿Por qué el átomo de hidrógeno absorbía solo determinadas frecuencias de luz? Absorbía en el ultravioleta la llamada serie de Lyman y absorbía en el visible la serie de Balmer. Cada serie tenía el nombre del científico que las había descubierto, pero nadie sabía por qué. Y esta ecuación lo explicaba perfectamente. Había niveles de energía donde los electrones se saltaban de unos a otros al adquirir energía. No voy a entrar en más detalles y voy simplemente a presentarles distintos ítems en los cuales
la solución de estas ecuaciones permitieron entender o predecir cosas casi chocantes. Y la primera de ellas es el oxígeno. Desde la época de Lavoisier se sabía que había dos componentes fundamentales en la atmósfera, oxígeno y nitrógeno. Más tarde se descubrió el argón, como dice la canción de Mecano, nitrógeno, oxígeno y argón, pero los abundantes eran nitrógeno y oxígeno. Pero cuando uno utiliza los métodos de la mecánica cuántica para ver qué estructura tiene el oxígeno, el átomo de oxígeno ya se sabía en aquel entonces que tenía 8 electrones, la molécula de oxígeno tenía por lo tanto 16, cuando uno establece la ecuación de Schrödinger y la resuelve, encuentra que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 niveles energéticos. Pero los electrones, eso me van a creer porque no miento cuando hablo de ciencia, se sitúan siempre como máximo en pares, en un determinado nivel de energía, porque son completamente exclusivos. Ningún electrón puede estar al lado de un electrón idéntico a él. Tiene que tener algo distinto. Y lo que sabemos es que los electrones se caracterizan por tener un momento magnético, que puede estar apuntando así o apuntando así. Por lo tanto, si yo tengo un electrón cuyo momento magnético apunta así, admite otro electrón que apunte en dirección sur, pero no admite ningún otro. El tercer electrón, por lo tanto, es igual a uno de los dos, por lo tanto, solo hay dos electrones. Ahora bien, cuando uno tiene la molécula de oxígeno, mete dos aquí, 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 y le quedan todavía dos, porque eso suman 14. Los dos se podrían colocar uno aquí, los dos aquí, o uno aquí, pero no se colocan juntos, porque los electrones tienen la misma carga y se repelen, quieren estar separados. Por lo tanto, se colocan así. Y cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger, encuentra que esos electrones, que como son partículas con carga, tienen un momento magnético, se colocan de tal manera que su momento magnético de uno es idéntico al del otro. Cuando están en el mismo nivel, eso es lo único que los diferencia un electrón del otro, que uno tiene el momento magnético hacia arriba y el otro necesariamente lo tiene hacia abajo. Pero aquí solo hay uno, por lo tanto los dos lo tienen, o los dos hacia arriba o los dos hacia abajo. Pero eso supone que si eso es cierto, la molécula de oxígeno tiene un momento magnético. Dicho en otras palabras, el oxígeno que respiramos es un imán. Esa era una predicción de la mecánica cuántica. El oxígeno que respiramos es un triplete porque tiene dos electrones con sus espines paralelos y por lo tanto debe ser un imán. ¿Es un imán? Bien, aquí tenemos un colega que ha separado por destilación nitrógeno, que es lo que está echando sobre este imán, cuyo punto de ebullición es más bajo que el del oxígeno. Como ven, el nitrógeno cae entre los polos del imán como un líquido sin más, no interacciona para nada con el imán. Pero ahora coge oxígeno líquido, y lo echa sobre el imán. ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el oxígeno queda atrapado entre los polos del imán, porque es un imán. El oxígeno que respiramos es magnético, el oxígeno de nuestra atmósfera es magnético. Y no es una cuestión baladí, una de las propiedades más características de nuestro planeta es su enorme campo magnético. Como contaré más adelante, también hay la posibilidad de que los dos electrones estén en el mismo orbital y entonces no es magnético, el oxígeno singlete, y ya veremos para qué se puede utilizar. Bien, esto es para demostrar que eso era un imán como Dios manda. Entonces, ese es el primer gran aldabonazo de la química teórica. El oxígeno molecular es un imán. La segunda es, ¿por qué el agua tiene las propiedades que tiene? Hay una cosa que siempre sorprendió a los primeros químicos. Cuando uno considera los hidruros del primer periodo, y empieza por el hidruro de litio, el hidruro de berilio, el BH3, el metano, el amoníaco, son todos gases. El FH es gas, y en medio, casi al final, el agua es líquida a temperatura ambiente. Pero hay algo más. El agua no solo es líquida a temperatura ambiente, sino que es el paradigma de la neutralidad. Ni es ácida, ni es básica. Cosa que todo el mundo sabemos. Pero, en los años 70, el hombre fue capaz de separar moléculas de agua aisladas y ver qué propiedades tenía.
de acuerdo con la evidencia macroscópica, el agua que bebemos, el agua con la que cocinamos, el agua con la que nos lavamos, es neutra, ni es ácida ni es básica. Pero cuando se lograron separar y aislar moléculas de agua y se midió su basicidad, se encontró que su basicidad era del orden de 690 kilojulios por mol. La sorpresa vino cuando se midió su acidez, porque cuando se midió su acidez no era igual a su basicidad. Era 1633 kilojulios por mol. Cuanto más pequeño es este número, más básico es el sistema, por lo tanto, cada molécula de agua es mucho más básica que ácida, pero el agua que bebemos no es ni básica ni ácida. Entonces, si todas las moléculas son iguales, ¿cómo es posible que cuando bebo agua, este agua sea neutra si cada molécula tiene una acidez y una basicidad distinta? Es decir, esto indica que dejan de ser iguales las moléculas de agua cuando hay más de una. La respuesta es sí. Simplemente si yo tengo dos moléculas de agua, un dímero, tengo una molécula de agua y otra molécula de agua, y la química teórica permite demostrar que la estructura de ese dímero es esta. Y si se fijan, esta molécula de agua es distinta de esta, porque esta molécula de agua tiene un hidrógeno que apunta a este oxígeno, mientras que estos dos hidrógenos apuntan al infinito. Es decir, este enlace ha dejado de ser igual a este, como tendría que ser en una molécula de agua aislada, es más largo, y este está intermedio entre los dos. Es decir, aquí hay un hidrógeno, un protón que se está donando a la siguiente molécula, y por lo tanto, esta molécula tiene más tendencia a captar protones, porque está cediendo parcialmente uno de sus protones a la otra molécula de agua. Pero esta, como está recibiendo un protón de aquí, es más ácida, tiene mayor tendencia a perder un protón. Entonces, ¿qué ocurre si uno ahora quiere hacer el trímero? Si uno quiere hacer el trímero es necesariamente un ciclo. Porque si esta señora quiere ceder a esta y esta prefiere aceptar a esta a su vez cede a esta y esta prefiere aceptar a esta a su vez cede a esta y esta prefiere aceptar a esta, y efectivamente lo que uno encuentra es que estos enlaces que nosotros llamamos enlaces de hidrógeno son más fuertes que este de aquí. Es decir, la molécula de agua no son tres moléculas de agua en cadena, sino que forman un ciclo. Pero si uno va a 4, a 5, a 6, pues las estructuras son así. Son moléculas que se empalman unas con otras, ocupando un volumen mucho mayor que la suma de los volúmenes de cada molécula de agua. Y eso tiene algo fundamental para la vida en este planeta. Y es que cuando uno tiene moléculas en fase gas y pasa a fase líquida, y de la fase líquida a fase vapor, lo que ocurre es que la distancia entre las moléculas va siendo cada vez más pequeña, y por lo tanto el sólido es mucho más denso que el líquido, y el líquido es mucho más denso que el gas. En el agua no, en el agua el sólido es menos denso que el líquido, y gracias a eso en este planeta hay vida, incluso en el océano polar ártico y en el océano polar antártico, porque si los océanos se congelaran desde abajo, no tendríamos la vida que tenemos en este planeta, pero se congelan desde arriba, porque el hielo tiene menos densidad que el agua por estas estructuras. Y estas estructuras explican además la enorme belleza que tienen los cristales de hielo cuando uno los mira en detalle, porque estas estructuras tienen unas geometrías muy determinadas que encierran un montón de espacio y hacen que tengan una baja densidad. Oxígeno que respiramos y el agua que bebemos. Sus propiedades solo se pudieron entender cuando uno fue capaz de calcular cuáles eran las estructuras correspondientes a esos sistemas. Pero hay más y más recientes. El oro es un metal químicamente inerte. Reacciona con poquísimas cosas. Por ejemplo, en un laboratorio con agua regia, que es un reactivo de lo más agresivo. Y por ello ha sido la referencia de estabilidad en prácticamente todas las civilizaciones del planeta. Daba lo mismo que fueran incas, que fueran mesopotamios, que fueran romanos, ¿verdad? El oro era lo que medía la estabilidad. Cuanto más oro tenías, más poder tenías. Precisamente porque el oro era
perfectamente estable, no reaccionaba prácticamente con nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos, en lugar de millones y millones de átomos en una red tridimensional, porque cuando uno coge un lingote del Banco de España, en ese lingote lo que hay son trillones y trillones de átomos de oro perfectamente ordenados en una red? ¿Qué ocurre si cogemos solo una molécula de oro? Bueno, esta pregunta podría ser una entelequia hace, yo qué sé, 50 o 40 años, pero hoy en día uno puede tener moléculas de oro, porque con los láseres es capaz de, por ablación, poner átomos de oro en fase gas. Pero lo primero que hubo fueron predicciones de la teoría. Y yo les voy a enseñar los primeros cálculos sobre una molécula de oro, solo 2 átomos. Y este es el mapa de potencial electrostático de una molécula de oro. O sea, esto lo que representa es, aquí tengo un átomo de oro unido a otro átomo de oro, y lo que envuelve alrededor es una función matemática que dice, en las zonas rojas este señor interacciona fortísimamente con cationes, y en las zonas azules interacciona fortísimamente con aniones. Uno cuando ve esto, lo primero que queda perplejo es, reacciona fuertemente, pero el oro metal es inerte. Reacciona tan fuertemente, más fuertemente, que una molécula que todo el mundo considera extraordinariamente reactiva, la molécula de cloro. Fíjense hasta cómo se parece. La parte roja en la molécula de oro es mucho mayor que la parte roja en la molécula de cloro. La parte azul en la molécula de oro es mucho más amplia que la parte, y más intensa que la parte azul en la molécula de cloro. La molécula de oro es más reactiva que una de las moléculas más reactivas que conoce el hombre desde la Edad Media. El cloro que utilizamos para matar bichos, insectos, virus y demás, como desinfectante, por ejemplo. Pero hay más. En 2017, Thor Brink, un teórico sueco, probó que esas propiedades no solo aparecen en la molécula de oro, sino que aparecen en clústeres con 13 átomos de oro, con 55 átomos de oro, con 147 átomos de oro. Son especies altamente reactivas. Y hoy, curiosamente, en química se utiliza el metal inerte por antonomasia para provocar reacciones, para catalizar reacciones, porque a través de estas posiciones provoca una activación enorme de las moléculas que interaccionan con ellos, porque como son fuertemente atractores o dadores de carga, modifican enormemente las moléculas que interaccionan con esas partículas de oro. Es lo que hoy en día llamamos nanoquímica, porque estamos hablando de estructuras que tienen el tamaño de nanómetros, 10 a la menos 9 metros, porque son un aglomerado de 13 o de 100 átomos de oro, ¿okay? Mientras que en una molécula hay del orden de miles de trillones. Pero uno de los campos en los que la química teórica ha tenido un impacto más relevante fue en poner nuestros ojos más allá de nuestro universo inmediato. Es decir, siempre hemos estado intrigados por saber qué ocurre, ¿verdad?, más allá, en el resto del universo. El problema es que en el resto del universo hay planetas, estrellas, galaxias, lo que ustedes quieran, pero entre un cuerpo celeste y otro hay materia, pero a veces en una concentración extraordinariamente baja, en el espacio interestelar. Y el problema es, ¿cómo simular las situaciones de ese espacio en un laboratorio? La respuesta es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque los aparatos más eficaces para provocar vacío en un laboratorio logran un vacío de 10 a la menos 7 milibares, es decir, 100 millones de veces más pequeña que la presión que hay en esta habitación. Es decir, si uno hace eso, las paredes del contenedor hacen ¡pua! Pero a esas presiones tan extraordinariamente bajas, el número de moléculas en un dadito de 1 centímetro de lado es todavía de 1000 millones. Porque en un mol de aire que pesa 28 gramos hay 6,023 por 10 elevado a 23, un 1 seguido de 23 ceros. Y yo siempre a mis alumnos les pregunto si alguien contó ese número. Y si uno coge al tío más rápido del mundo que cuente ese número,
contarlo le llevaría más que la edad del universo. Por lo tanto, aún en condiciones que nosotros llamamos de ultra alto vacío, el número de moléculas que hay es de 10 a la 9 por cada centímetro cúbico, es decir, hay 1000 millones de moléculas en un dadito de parchís. Pero en el espacio interestelar no hay 1000 millones, hay 1000 o 100 moléculas por centímetro cúbico. Por lo tanto, eso es imposible de simular a nivel de laboratorio. Pero claro, uno lo puede hacer calculando. Una de las preguntas que se hicieron los astrónomos durante mucho tiempo fue la siguiente: ¿por qué el PN, el nitruro de fósforo, ha sido observado en determinados cuerpos celestes, sin ir más lejos en la nebulosa de Orión, pero el óxido de fósforo jamás ha sido detectado? Bueno, lo que saben los astroquímicos es que estos cuerpos celestes se forman normalmente por la reacción de iones con moléculas neutras en el espacio. Y la molécula necesaria para formar el PN es el amoníaco, para formar el PO es el agua, y ambas existen. Y estas reacciones serían de este tipo: primero hay una reacción con el NH3, se libera hidrógeno, o una reacción con agua y se libera hidrógeno atómico. Estas reacciones son exotérmicas y por tanto se producen. El problema es que en el espacio se sabe que hay mucha más agua que amoníaco. Por lo tanto, lo lógico era haber visto muchísimo más óxido de fósforo que nitruro de fósforo. ¿Por qué no se observa PO? ¿Por qué se observa PN? Bien, porque en las reacciones anteriores, cuando el fósforo encuentra amoníaco, lo que genera son estos iones. Y estos iones en el espacio interestelar lo que hacen es neutralizarse captando un electrón. Pero cuando el POH o el HPO, que son los dos isómeros, captan un electrón, el sistema se rompe completamente, en fósforo más oxígeno más hidrógeno, porque el proceso es exotérmico. Tengan en cuenta que estas reacciones solo ocurren si se libera energía, porque están tan aisladas que no hay nadie que le aporte energía. En un laboratorio las cosas reaccionan porque están en contacto con las paredes del reactor y si necesitan energía lo que hacen es enfriar el reactor y robarla de allí, pero en el espacio interestelar no. ¿Qué ocurre con el PN? Que cuando capta un electrón para romperse, la reacción es endotérmica, por lo tanto esto nunca va a ocurrir. Pero lo que dice la química teórica es que lo que ocurre es que sí capta un electrón, pero perdiendo solo un hidrógeno, con lo cual forma el nitruro de fósforo, que es lo que se observa, y este nunca se verá. No se ve ni se verá, porque el mecanismo de reacción no conduce a la formación del óxido, sino que lo fragmenta completamente en sus componentes. Este señor, Harold Kroto, desgraciadamente muerto hace poquitos años, recibió el premio Nobel en 1996. Y este señor se dedicó a hacer estudios espectroscópicos del medio interestelar. Pensó que las emisiones de las estrellas gigantes rojas podían deberse a cadenas de carbono. Pero para poder entender lo que él veía de las absorciones de las estrellas, dijo: hagamos cadenas de carbono en el laboratorio y veamos cómo absorben la luz, a ver si entendemos qué diablos pasa por ahí arriba. Y entonces se puso en contacto con dos colaboradores de la Universidad de Rice en Estados Unidos, Carey Smalley, y les propuso utilizar ablación láser sobre grafito para generar cadenas de carbonos, ¿vale? Su idea era encontrar pues cadenas de 4 carbonos, 6 carbonos y cosas así, y estudiar cómo absorbían luz para ver si entendían qué diablos estaba pasando en el espacio interestelar. La sorpresa es que ni vieron C4, ni vieron C6, ni vieron C8, vieron un pico enorme de masa 720, que es 60 átomos de carbono, y otro pico mucho más débil de masa 840, que son 70 átomos de carbono. Y el señor Kroto no se quedó perplejo, se acordó y dijo: esto lo predijo un japonés, que yo recuerdo haber leído 15 años antes que Eiji Osawa había predicho que el C60 debería ser un sistema termodinámicamente estable. Y Kroto fue a buscar ese paper, y buscando ese paper encontró que dos rusos que no conocían Isam Blas, Bochar y Galper, habían descrito
la simetría del C60 que había predicho el Osawa. Y habían encontrado que, de acuerdo con la química teórica, la estructura más estable de ese C60 era esta. Y le llamaron futboleno, porque es idéntico a un balón de fútbol. Un hexágono rodeado de pentágonos y de otros hexágonos. Más adelante, quizá porque eran rusos y nadie se había enterado de su paper, los que redescubrieron lo que ya estaba descubierto, en vez de llamarle futboleno, le llamaron Buckminster Fullereno, porque Buckminster Fuller era el arquitecto conocido en el mundo anglosajón, responsable de estas geodas gigantescas que recordaban mucho a esa molécula. Pero claro, Buckminster Fullereno era una cosa muy larga para escribir o para decir, y se quedó reducido a Fullereno. Hoy en día no hay laboratorio de química en que no haya fullerenos por algún sitio. Pero lo que la gente se preguntó es, ¿solo aquí? Es decir, ¿es un producto artificial de nuestra ablación láser de grafito, que es lo que hemos hecho? Hemos cogido un haz de láser, lo hemos pegado al grafito y ha salido eso. La respuesta se obtuvo en 2010, donde mediante el telescopio SPICE se confirma la presencia de fullereno, al menos en la nebulosa planetaria TC1. Por lo menos hay un gran cuerpo celeste, como es una nebulosa, donde existe C60 y otras variedades del fullereno, como C70 y algunas un poco superiores. Por lo tanto, en el universo ya se había formado fullereno, pero hoy en día probablemente es la especie química que está por todos lados. Todo el mundo tiene que poner un fullereno en su vida si quiere hacer algo importante, porque tienen un montón de propiedades interesantes. Y yo he traído como ejemplo gente de mi departamento. Estos señores que hay aquí, Yang Wang, actualmente ha regresado a China, Sergio Díaz Tendero, Manuel Camí, Fernando Martín, son doctores de mi departamento. Han utilizado un algoritmo matemático para encontrar entre millones de estructuras posibles, porque matemáticamente ustedes no saben coger 60 átomos de carbono y uno le pregunta a un programa de cuántas formas distintas se pueden distribuir 60 átomos de carbono en el espacio, y uno dice, no es posible porque son cientos de miles, y cuando uno considera C60, C70 son miles de millones. Entonces, es imposible explorar todas las que hay. Entonces, lo que hicieron fue un algoritmo matemático que fue capaz de detectar los fullerenos más estables, que contienen desde 28 hasta 104 átomos de carbono y que tienen cargas desde -6 hasta +6, es decir, donde le he arrancado 6 electrones o le he donado 6 electrones y el neutro correspondiente. Algunas estructuras son tan bonitas como esta, y esto ha permitido justificar el origen de la mayor parte de las estructuras observadas experimentalmente hasta la fecha, porque la gente ahora sí juega con generar estas estructuras en fase gas. El C60 sabemos que existe en la naturaleza, pero existe el C70, el C73, el C85, el C... Pero también ha ayudado a entender la bioquímica. Una de las cosas que más le preocupó a la gente de la bioquímica a principios y mediados del siglo XX era por qué había un montón de metales que eran un auténtico veneno. El aluminio, sin ir más lejos, por ejemplo. O el cobre, pero el cobre no siempre en todos sus grados de oxidación. Pues bien, una de las cosas que los bioquímicos saben es que el cobre 2+ es genéticamente muy tóxico, en el sentido de que cuando a un ser vivo se le inyecta sales de cobre, sulfato de cobre, sin ir más lejos, que es cobre 2, se generan un montón de mutaciones genéticas en el individuo, sea planta, sea animal, sea lo que sea. Entonces, ¿qué diablos es lo que ocurre? Uno lo puede entender si hace un cálculo. En este caso es coger uno de los componentes del ADN, el uracilo, y ver qué le ocurre si uno lo hace interaccionar con cobre 2+. Y lo que observa es que el cobre 2+ llega, hay tal transferencia de carga al cobre 2+ que pierde un protón, se queda un anillo monocargado y de repente pierde NCO. Moraleja, esto que formaba parte, era uno de los ladrillos del ADN,
ahora ha dejado de ser el ladrillo que era y por lo tanto mi ADN ha cambiado completamente de estructura y se ha formado una mutación. Y por cada átomo de cobre 2 más que interacciona con ellos se produce una mutación. Cuando las mutaciones pasan de un cierto nivel, la evolución es a generar un carcinoma. Por lo tanto, también permite entender este tipo de procesos. Pero también podemos ver procesos de química en tiempo real. Una reacción química ocurre en 10 a la menos 15 segundos. 10 a la menos 15 segundos es una 1000 billonésima parte de un segundo. Dicho en otras palabras, en este tiempo han ocurrido 1000 billones, 1000 millones de procesos químicos. Bueno, pues esta es una de esas reacciones, donde una molécula de amoníaco interacciona con un metal hexasolvatado y desplaza una molécula de agua quedándose el unido. Es un tipo de reacción que se ve en el laboratorio y que se puede simular mediante la química teórica y entender por qué efectivamente el amoníaco es capaz de desplazar a una de las moléculas de agua unidas a un metal de transición determinado. O entender cosas que uno encuentra en el laboratorio. La protagonista de esta historia está en el auditorio, la profesora Otilia Mo. Pido permiso para contarla, porque la idea fue, en el mundo de la espectrometría de masas había gente trabajando en las interacciones de sistemas aromáticos, el benceno es el prototipo de un sistema aromático, con cationes metálicos, en particular con litios, con sodios, etcétera, etcétera. Y lo que observaban los experimentales es que se formaba un complejo que tenía una cierta estabilidad, lo cual quería decir que el litio más polarizaba al sistema aromático y se quedaba pegado a él. La cuestión era que cuando pasaban del benceno al tolueno, que simplemente mete un grupo metilo ahí, pues no había ningún cambio sustancial. Pero cuando en vez de tener un metilo aquí, tenían una cadena de 7 átomos de carbono, el heptametilbenceno, el incremento de la interacción era del orden de casi 40 kilojulios por mol, que en esa escala de acción gaseosa es una enormidad. Y claro, la pregunta dice, ¿por qué? Y entonces los cálculos teóricos que hizo la profesora Mo son coger el heptametilbenceno y hacerlo interaccionar con un átomo, con un catión litio más, y ver qué ocurre. Y lo que ocurre es esto, que la cadena alquílica, que en el sistema aislado está completamente desplegada porque esa es la forma más estable, cuando está el litio ahí lo que hace es plegarse para interaccionar con el litio porque el átomo de litio tiene carga positiva y atrae los electrones de la cadena. Y por eso, muy sabiamente, a ese efecto le llamó efecto escorpión. Y hoy en día está en los libros descrito como tal. Y claro, esta interacción extra de la cadena alquílica con el catión hace que la interacción sea pues del orden de 40 kilojulios más fuerte que si esta cadena no existiese, si el efecto escorpión no existiese. Pero yo antes les dije que el oxígeno que respiramos es un imán, porque tiene 2 electrones separados. Nosotros decimos que tiene un spin 1 y por lo tanto es un triplete. Pero hay una especie que es que tenga los 2 electrones juntos, pero como los 2 electrones se repelen, esa especie está más alta en energía. Es el oxígeno singlete. Pues lo que los bioquímicos descubrieron es que mientras el oxígeno triplete es fundamental para nuestra vida, es lo que respiramos todos los días para convertir y quemar todas nuestras componentes orgánicos y expeler CO2 al expirar e inhalar oxígeno al inspirar, el oxígeno singlete es un asesino celular absolutamente espectacular. Por lo tanto, la idea es, démosle a alguien algo
que sea capaz de generar oxígeno singlete, que ese algo se fije en las moléculas cancerígenas y hagamos que se produzca la reacción. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. A un paciente con un tumor se le inyecta lo que se llama un fotosintetizador, que se acumula en las células cancerígenas por las características que tiene, se busca una molécula que tenga afinidad por meterse dentro de las células y se irradia de tal manera que por acción de la luz genera oxígeno singlete, el oxígeno singlete mata las células y el señor vuelve a vivir porque se ha librado de su cáncer. Pues bien, la profesora Corral, también investigadora en mi departamento, ha dedicado parte de su actividad a este tipo de estudios. Por ejemplo, si uno coge moléculas como esta y las excita mediante la acción de la luz, convierten el oxígeno triplete, el oxígeno normal que respiramos, en oxígeno singlete, que es el matador de células. El proceso es tan simple como esto, llega la luz y lo que sale no es oxígeno triplete, es oxígeno del malo, y ese oxígeno, al encontrar las células cancerígenas, las aniquila. Lo único que hay que conseguir es que este señor esté focalizado en las células que tienen actividad cancerígena y que no mate células en general. Pero eso es fácil de hacer desde el punto de vista médico. Pero se pueden hacer más cosas, porque una de las cosas que se pueden hacer es decir, bueno, y esta molécula que en principio tiene este carácter anticancerígeno, si la hago más simple, que entre otras cosas va a costar menos sintetizarla, llevarla al sitio donde tiene que reaccionar, va a funcionar. Entonces, lo que han hecho es cortar estos dos anillos bencénicos, dejar algo mucho más sencillo y ver qué pasa. Y lo que observaron con los cálculos es que cuando llega la luz, esto es lo que hace. Parece que se va a ir la molécula de oxígeno, pero no se va nunca. Por lo tanto, esa posible simplificación del mecanismo no va a funcionar. La molécula más gorda es capaz de generar oxígeno singlete que aniquile células cancerígenas, pero esta molécula más sencilla jamás lo hará porque la molécula de oxígeno jamás llega a abandonar esa estructura más pequeña. Pues todo eso se puede hacer desde el punto de vista de la teoría. Este es otro señor que ganó el premio Nobel hace poquitos años, en el 2016, el profesor Feringa, un holandés, que yo recuerdo vino a hablarnos de máquinas moleculares a nuestro departamento hace la friolera de 40 años casi, 35. Bueno, por ahí. Bien, lo que este señor y otra gente han hecho es, hay sistemas químicos que pueden funcionar como un molino de viento o un molino de luz, si quieren, porque esta es una molécula que tiene este sustituyente aquí, que cada vez que recibe un fogonazo, lo que hace esa luz es fomentar la rotación de este sistema. Bueno, esto les da una idea de que hay una cantidad ingente de aplicaciones de estas cosas en muchos dominios de la química. Es decir, uno puede, mediante este procedimiento, mover partes de una molécula a voluntad para conseguir el efecto, el que sea que le parezca de interés. Y a ese tipo de procesos se les suelen llamar máquinas moleculares, porque son moléculas que tienen una estructura móvil como el pistón de un coche en un automóvil. Pero uno de los problemas más serios con los que nos estamos enfrentando en el mundo de hoy es con la generación de energía. Cada vez necesitamos más energía, cada vez demandamos más energía, cada vez contaminamos más. Y contaminamos más porque no hay vuelta de hoja. Los principios de la ciencia, los principios de la termodinámica, dicen y establecen que el hombre empezó a contaminar desde que fue Homo sapiens. Incluso antes de ser Homo sapiens, cuando ya empezaba a ser un poco más listo que un mono, empezó a contaminar. Cuando el hombre por primera vez generó fuego, ya fue la contaminación más rotunda que podía empezar a hacer. Lo que es obvio es que uno no puede generar energía de la nada. Si uno quiere generar energía hidráulica, necesita tener un nivel de agua por encima de otro nivel de agua.
cuando la energía potencial de esta masa de agua disminuye porque el agua cae y se convierte en energía cinética y mueve una turbina y la convierte en energía eléctrica, cuando los dos niveles se igualan, deja de haber producción de energía. Por lo tanto, la única manera de seguir haciendo energía es volver a crear un desnivel entre las esas de agua. Lo mismo ocurre cuando uno hace una pila. Cuando uno hace una pila, tiene un polo negativo donde hay una concentración muy grande de electrones y un polo positivo donde hay un déficit enorme de electrones. Y entonces, cuando los pone en contacto, los electrones pasan del polo negativo al polo positivo, creando energía de cualquier tipo, moviendo un motor o lo que sea. Pero, lógicamente, la concentración de electrones en el polo negativo cada vez va siendo más pequeña, la concentración de electrones en el polo positivo cada vez va siendo más grande, hasta que la diferencia potencial es cero y la pila deja de funcionar. ¿Cómo generamos, por ejemplo, energía eléctrica con la luz? Pues todo lo que ustedes ven por ahí son placas solares, y las placas solares están basadas en silicio. El problema es que generar energía conlleva siempre, ineludiblemente, unas cenizas. Cuando se habla de... Yo creo que nada ha hecho más daño a este campo que la famosa frase de las energías limpias. La energía limpia no existe. Voy a decir una cosa que es de nuestra historia reciente. Hubo una compañía, no voy a decir el nombre para que no digan que es publicidad, que durante un cierto tiempo habló de energías limpias. Esa compañía decía: solo hay una energía limpia, la que no se consume. Su campaña publicitaria duró exactamente 9 días. Porque la propia administración dijo: saca ese anuncio de ahí, que no hay energía limpia, porque si ustedes tienen una pila, cuando la pila se agota, ¿qué hacemos con ella? La llevamos a un contenedor, ¿vale? Pero la gente dice: bueno, pero ¿y la eólica? ¿La eólica es limpia? No. Porque para tener energía eólica, ustedes tienen que hacer un molino eólico. Para hacer un molino eólico tienen que fabricar unas aspas con un cierto material. Eso conlleva un consumo de energía, previo a generar energía. Pero incluso cuando está funcionando, ustedes necesitan lubricarlo, porque unas aspas de esas dimensiones, si no se lubrica, pues puede ocurrir todo tipo de desastre. Con lo cual necesitan aceites de lubricación, etcétera, etcétera. Pero luego siempre hay las cenizas, porque ese aceite de lubricación es un residuo que habrá que hacer algo con él. Cuando uno hace energía solar, pues lo mismo, uno pone sus placas solares encima de su tejado, donde sea, pero esas placas solares tienen un cierto tiempo de vida, entre otras cosas porque la luz solar tiene una acción directa sobre las cosas que ilumina. Es de todos conocido, yo como soy de una generación de la España pobre, uno tenía una chaqueta con la cual hacía la carrera, ¿no? o el bachillerato y la carrera, todo a la vez. Y entonces, si era azul como esta, uno procuraba no hacer esto porque por debajo, ¿verdad?, el azul era muy intenso con respecto a lo que había aquí, porque la luz lo que hace es degradar los colores. Pues bien, a las placas solares que uno ve por ahí les pasa lo mismo. La luz que absorben, es energía que absorben, eso se traduce en vibraciones moleculares, esas vibraciones moleculares se convierten en energía eléctrica, pero las vibraciones moleculares al cabo de un cierto tiempo acaban rompiendo los enlaces de las moléculas que se unen y la placa deja de funcionar. Por lo tanto, la energía solar tiene sus cenizas. Las placas de silicio que dejan de funcionar es un problema, porque el silicio es enormemente contaminante. Por lo tanto, uno busca cualquier fuente de energía alternativa, y una posibilidad es coger compuestos orgánicos. Y esto es lo que se han hecho con las ftalocianinas. Esto es lo que dice un cálculo teórico. Un cálculo teórico dice que una molécula como esta, en su estado fundamental, es decir, cuando está en el estado más bajo de energía, tiene sus electrones acumulados en esta parte de la molécula. Esto es lo que nosotros llamamos el último orbital ocupado.
Y los mismos cálculos teóricos dicen, y el primer orbital vacío, donde no hay ningún electrón, justamente está aquí, en el otro extremo de la molécula. Luego, si yo mediante la luz consigo excitar un electrón de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ese electrón de ahí va a ir de aquí a aquí. Pero si va de aquí a aquí, aquí queda un electrón de menos y aquí queda un electrón de más. ¿Y eso qué es? Una pila. Una pila, su polo positivo y su polo negativo. Y por lo tanto esto sirve para generar electricidad. Y eso es una forma química de generar electricidad. Un profesor de mi facultad. Pero lo último que ya les voy a contar es, yo les hablé en un esquema donde había una reacción de los átomos que se estaban moviendo en tiempos de femtosegundos, 10 a la menos 15, o sea, una 1000 billonésima de segundo. Pero esos son los núcleos. Los núcleos en una molécula pesan como mínimo unas 2000 veces más que un electrón, como mínimo, porque el hidrógeno ya pesa 1800 veces más que un electrón, el litio pesa 3 veces eso y cosas así. Por lo tanto, en una molécula los núcleos se mueven y los electrones, como son como mínimo 2000 veces más ligeros, se mueven a toda pastilla con respecto a los núcleos. Por lo tanto, cuando los núcleos se mueven en tiempos de femtosegundos, 10 a la menos 15 segundos. Pero los electrones se mueven en atosegundos, 10 a la menos 18, en una trillonésima de segundo. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, un atosegundo es a un segundo lo que un segundo es a la edad del universo, que son miles de millones de años. 10 a la menos 18 segundos es un 1 precedido de 18 ceros. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues la importancia que tiene es, si yo logro entender el movimiento de los electrones, puedo jugar con el movimiento de los electrones para forzar el movimiento de los núcleos, porque como los núcleos son mucho más pesados, se van a ir adaptando al movimiento de los electrones. Por lo tanto, ha surgido una nueva química, de la mano, entre otros, de otro colega de mi departamento, que fue alumno mío de doctorado, Fernando Martín, premio de investigación Rey Jaime I y demás, en lo que se llama atoquímica, es decir, procesos que ocurren en una trillonésima de segundo, que lo que se están moviendo son los electrones. Y esto es lo que se ve, por ejemplo, aquí en la fenilalanina. Las zonas violetas son zonas de baja concentración de electrones y las amarillentas son de alta concentración de electrones. Esos movimientos están ocurriendo en una trillonésima de segundo y por lo tanto la química teórica es capaz de simular cómo esos movimientos tienen lugar y por lo tanto predecir cómo esto va a afectar al propio movimiento de los núcleos de esa molécula. Y por lo tanto algo fundamental, si yo logro perturbar estos movimientos, logro producir unos movimientos en los núcleos que antes no podría haber nunca. Y eso es, como digo, lo que se suele conocer como atoquímica. Y podría seguir hablando así, yo qué sé, de la catálisis heterogénea, de la catálisis enzimática, de los clústeres metálicos de átomos, de los nanotubos de carbono y de sus propiedades y de muchas cosas más. Y todo esto ha tenido un progreso fabuloso en la sinergia entre el señor que hace el experimento y el señor que hace los cálculos. Una de las cosas más fundamentales, para darles una idea de cuál es el juego, en el caso de los compuestos fotoquímicos que yo les decía para formar pilas, el problema es buscar, y con esto ya termino, es buscar moléculas como esta, que tengan el último orbital ocupado en una parte de la molécula y el primer orbital vacío en otra parte de la molécula. Entonces, ¿qué era el procedimiento convencional? Pues uno sintetiza este compuesto, y luego sintetiza este, y luego sintetiza este, y luego sintetiza este, y luego lo va estudiando. Pues este funciona, este no funciona. Esos son trabajos, a lo mejor, de 18, 24 meses y demás. La diferencia es que a este señor, mi grupo le dijo, busca el todo flúor.
simplemente pon aquí todos los sustituyentes flúor y va a funcionar de maravilla. Lo hicieron y funcionó impecable. Una pila molecular perfecta. Pero se evitaron andar haciendo pruebas, fueron directamente a sintetizar aquella estructura que, de acuerdo con la química teórica, iba a tener un comportamiento de pila molecular. Y con esto termino y muchas gracias por su atención. Sí.